dice, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Fíjate el 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que, hermano, es necesario que vengan tropiezos. Mira, cuando vengan las situaciones difíciles, no apuntes, ni aún al mundo. No apuntes a este o al otro. La situación que estás pasando, llévasela al Señor. Es necesario que esto pase. ¿Por qué? Por alguna razón. Tu crecimiento dependerá de eso, de las situaciones que enfrentes. Pero si tú apuntas al mundo o al vecino, a tu prójimo y comienzas a hablar, no vas a hacer nada productivo, nada de mejor en tu vida espiritual. Mira, y sigue diciendo, dice, pero ay de aquel hombre por quien viniere, ¿qué? El tropiezo. El 7, al final, déjalo leer otra vez todo, dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre, ¿qué dice? Por quien viene el tropiezo. Mira, nosotros nos deberíamos de preocupar si no estamos haciendo tropezar a otro. ¿Sí estás aquí? ¿Sí estás aquí, hermano, hermana? Esto sí debería ser nuestra preocupación. Si nosotros estamos haciendo tropezar a otro, ahí sí deberíamos de ver qué está pasando para mejorar. Porque si nosotros estamos haciendo tropezar a otros, no que los otros digan que los hicimos tropezar, porque hay gente que quiere acusar a quien sea. No estoy hablando de eso. ¿Sí entiendes? Para que no, la palabra como es, no al que diga, oh, yo estoy así por causa de este y del otro. No. Si yo estoy siendo tropiezo, yo debería de meditar, de suplicarle al Señor y dejar de ser eso, porque hay un problema grande para mí. Y dice el 8, por tanto, mira, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echados en el infierno de fuego. Cualquiera que sea la causa o el motivo que estemos ofendiendo a nuestro Dios, es mejor que lo quitemos de nosotros. ¿Sí entiendes? Pero vamos a leer el 10. Mira, el versículo 10 dice, mirad que no menospreciéis. ¿Qué dice, hermano? Mira, hermano, a uno de los pequeños que siguen al Señor, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dice el 11, porque el Hijo del Hombre ha venido ¿para qué? Cuando está diciendo que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, ¿vino a nosotros porque ya éramos salvos? No. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús dice que Él vino a salvar lo que se había perdido ¿era de quién? ¿De quién era, hermano? Era de Dios. ¿Sí estás aquí? Sí estás entendiendo. Cuando dice que Él vino a salvar lo que se había perdido, es porque ya pertenecía a Dios, pero se había perdido. Puedes decir, oh, es el cristiano que se aparta. No necesariamente es el cristiano que se aparta. Todos nosotros
Tú has leído en Efesios que desde antes de la fundación del mundo habíamos sido predestinados. ¿Sí entiendes? Y nosotros no le conocíamos y andábamos descarriados y no le amábamos y no le buscábamos, pero en su misericordia vino y nos alcanzó, vino y nos trajo a Él. Ese es el amor de Dios. Piensa, hermano, cuando está diciendo que vino a salvar lo que se había perdido, todo el mundo está perdido, pero no todo el mundo se va a salvar. ¿Sí entiendes? Aquellos que son descendientes de Abraham son los que van a alcanzar salvación. Ok, entre ellos estamos nosotros y todos aquellos que se acerquen a Dios por fe. Pero si nuestro Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, ¿por qué nosotros podemos apuntar a aquel que quizás está desviado, no se está esforzando, o esto o lo otro? Al final, quien va a dar cuentas al Señor es la persona. Mira, hermano, es tan grande la sabiduría del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, ustedes lo saben, trajo a Judas con Él. Nuestro Señor Jesucristo dijo que era necesario que hubiera cizaña en medio del trigo. Hay gente que no se va a esforzar, hay gente que quizás no se va a salvar, pero el punto aquí es que nosotros entendamos que no es nuestro trabajo decir quién sí se va a salvar o quién no se va a salvar. ¿Sí estás aquí? No puede ser de tropiezo ni para el que se va a salvar ni para el que no se va a salvar. No puedes estar condenando a este o al otro no, o al este sí, porque tú crees o porque tú piensas. No, nuestro trabajo es más bien pedir, orar. Si la persona se va a perder, no es nuestro trabajo. ¿Sí entiendes? ¿O quién es el que decidirá si vamos o no al cielo? ¿Soy yo? Yo voy a decir, no, yo pienso que hermano, tú eres un pecador, al infierno. Tú pues, te portas más o menos, te vamos a dar chance para el cielo. Ese es mi trabajo. No, hermano. Entonces, Jesús vino y pagó un precio muy caro por ti y por mí. Si tú y yo no lo aprovechamos, eso nos traerá consecuencias. ¿Sí entiendes? No importa lo que los demás digan, nuestras acciones determinarán el juicio del Señor. Determinarán si Dios dice para el cielo o para el infierno. Entonces nosotros debemos de estar bien conscientes, nada de que porque dijeron o porque me hicieron o que por esto o aquello, no, yo debo de buscar a aquel que me amó, aquel que pagó un precio por mí. Acuérdate de ese corito, tengo un amigo que me ayuda en todo. Si en verdad crees en él y en verdad es tu amigo, confía. Entrégale tu corazón cada momento, cada día. ¿Sí entiendes? Mira, vamos a seguir leyendo. Versículo 12. Mira, hermano, medita bien. En el 10 leímos, mirad que no que menospreciéis a uno de estos pequeños, ¿verdad? ¿Sí estás ahí? No debemos de menospreciar a ninguna persona. Si está derecho o no, no debemos de menospreciarlo, porque en el 11 leímos que Él vino a salvar lo que se había perdido. Dice el 12, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿qué dice, hermano? ¿Sí entiendes? Deja las 99 ahí guardaditas y va a buscar por los montes la que se había perdido, la que se había descarriado. Dice el 13, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, ¿qué dice, hermano?
¿Sí entiendes? Ahora, no es para tomar, entonces hay que descargarnos para que el Señor se goce de nosotros. No, 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 no. Mira, mi hermano, la palabra es como es. Si alguien la quiere agarrar de mala manera, es cosa de él. ¿Sí me entiendes? Pero el Señor se agrada de aquella persona que se arrepiente. No nomás el que ya fue cristiano, no, porque todos nosotros necesitamos arrepentimiento. De una u otra manera ofendemos a nuestro Dios. Santiago dice, porque no hay hombre que no peque. ¿Sí me entiendes? Salomón también lo dijo, porque no hay hombre que no peque. Y si alguno pecare y él le pide la promesa a Dios, que todo el que mire hacia el templo y invoque el nombre de Dios alcanzaría misericordia. Pero el detalle aquí es que si nosotros creemos que mi vecino es más necesitado que yo, estoy en un grave problema. Hay muchos que reconocen, sí, yo sé que necesito a Dios, pero en el corazón, en el fondo del corazón, el orgullo no deja reconocer a la persona su necesidad de Dios. La persona cree que el otro necesita más ayuda, que el otro es esto, que el otro es lo otro, que está chueco, que está torcido y que anda bien mal y se va a perder. Pero el que ha entendido la misericordia del Señor sabe que Él le necesita también cada día. Cada día. Cuando nuestro Señor Jesús dice que cuando encuentra esta oveja, se regocija más por ella que por las 99 que están seguras. No es que no las aprecie las 99, pero aquello que se había perdido, cuando es encontrado, con gusto, con alegría lo recibes. ¿Sí entiendes? Así es como el Señor quiere. Si nosotros creemos que estamos bien, mira hermano, pidámosle mucha ayuda al Señor que nos redarguya, que nos haga entender cómo estamos, para que de esa manera podamos venir a Él arrepentidos. Muchos no creen, muchos piensan que no están mal, o muchos podemos pensar que estamos muy bien. Pero si no le pedimos ayuda al Señor, solamente será nuestro criterio lo que estamos nosotros calificando y no cuál es la voluntad de Dios. Miren, el versículo 14 dice, ¿lo tienes, hermano? ¿Qué dice? Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que ¿qué? Mire, hermano, ¿crees que es la voluntad de Dios que se pierda uno de nosotros? No es la voluntad del Padre. Ni nadie. Si tú lo miras medio chuequito, tampoco es la voluntad de Dios que se pierda. Y que tú digas, pero es que es un cabezón y no se quiere arrepentir. Bueno, ese no es nuestro trabajo. Que si es un cabezón y que si no se quiere arrepentir, déjaselo a quién. Déjaselo a Dios. Nosotros deberíamos de clamar, de pedir por esta persona. Yo escucho hermanos que dicen, hermanos, no, ni que lo muelas así, ni porque vuelvan a hacer, no cambia esta persona. Está perdido. Mi hijo es así, mi hijo tiene la cabeza así. No, tú tienes que creer, tú tienes que orar, tú tienes que suplicar a Dios. Hay personas, piensa bien, no están en el camino de Dios ahorita como nosotros no estuvimos un día, pero son del Señor. A su tiempo Dios los traerá. Piensa, no te pongas tú miras a un trabajador y lo tratas mal, miras a un compañero de escuela y lo tratas mal. Tú no sabes si esa persona es un hijo de Abraham y mañana el Señor lo alcanza. ¿Sí entiendes? Porque hay personas que así andan diciendo de este que es un hijo del diablo, que el otro es esto. Y hermano, hablan tanta cosa
como si se les hubiera dado la autoridad de estar juzgando o de determinar quién se va al cielo y quién no se va al cielo. No podemos jugar con eso. ¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia en Lucas capítulo 18. Vamos a leer el versículo 9 en adelante. ¿Lo tienes? Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Dice, a unos que confiaban, ¿en qué dice, hermano? Mira, estas personas confiaban en sí mismos. ¿Cómo qué? Confiaban en sí mismos como justos. ¿Cuántas veces yo he mirado, hermano, que muchos se paran y, no, pues ¿qué? Yo estoy bien, este hermano, mira cómo está. El otro, y aquel, y este. Pero ¿por qué no miramos primero cómo estamos nosotros? ¿Sí entiendes? Mira, hermano, si no aprendemos a tener cuidado, acuérdate, y abrimos nuestros labios como sea, nos vamos a meter en dificultades. Tú no determines quién sí, quién no, quién tú ves que es mejor. Mira, hermano, las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Piensa. ¿Sí entiendes? No podemos juzgar por las apariencias. Nos vamos a equivocar. Samuel, que era un profeta, y no cualquier profeta, se equivocó. ¿Sí entiendes? ¿Sí estás aquí? No cualquier profeta. Yo sé que muchos que se creen y dicen que son profetas, apenas si saben cómo se llaman. ¿Sí entiendes? Entonces, si nosotros juzgamos la apariencia o creemos a lo que nosotros pensamos que estamos bien, es tan triste porque a nuestro entendimiento creemos que estamos bien, pero el entendimiento de Dios es más profundo. ¿Sí estás aquí? Él conoce más allá, Él sabe las intenciones del corazón, Él conoce todas las cosas. Y si nosotros nada más juzgamos a la apariencia, a lo que pensamos, nos vamos a equivocar. Hablemos con mucho temor de los asuntos, de las cosas. Mire, hermano, si nuestro Señor Jesucristo dijo que de toda palabra ociosa daremos cuenta, que no estemos hablando cosas, palabras deshonestas, sino la que sea necesaria para la edificación. Pensemos, el hablar como sea tiene un gran peso. Y si nosotros juzgamos por apariencia, nos vamos a equivocar. Aquí está diciendo claro, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Tristemente, hay muchos que piensan de sí mismos como personas justas. En vez de pensar que necesitamos a Dios, tú miras a alguien, uno que está allá en la calle, tú le necesitas igual que él. Tú miras a alguien en las drogas, le necesitas igual que él. Tú miras a alguien en el alcohol, le necesitas igual que él. ¿Sabes por qué estás de pie? ¿Sabes por qué estás de pie? Por él, ¿verdad? Y si él no estuviera contigo, ¿cómo estuvieras? Como aquel, ¿verdad? Como aquel que tú piensas que está necesitado de Dios. Entonces no puedes pensar que solo el otro está necesitado. Todos estamos necesitados. Cuanto más tú entiendas cuánto necesitas a Dios, más será tu comunión con Él. Acuérdate. Mira, vamos a seguir leyendo.
Dos hombres, les iba a hablar esto, una parábola, dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Y el otro era publicano, era un cobrador de impuestos, era alguien que era un servidor de los romanos, no temía a Dios, supuestamente, y para los judíos un publicano era una mala persona. ¿Sí entiendes? Y el fariseo era un judío muy religioso. Dice el 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Los otros son ladrones, injustos, adúlteros, dice, ni aún como este publicano. Dice el 12, ¿qué dice, hermano? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Mira bien, uno se justificó, uno creía que él no estaba haciendo nada malo, que él estaba muy bien. El otro, sin embargo, estaba reconociendo que era un pecador y que necesitaba de la ayuda de Dios. ¿Sí entiendes? Mira, dice el 14, os digo que este descendió, o sea, el último, os digo que este descendió a su casa, ¿qué? Justificado. ¿Cuál? El que estaba reconociendo, el publicano, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, ¿será qué? Y el que se humilla, mira, hermano, es mejor por eso no decir nada, no jactarnos, no ensoberbecernos, sino dejar que sea Dios quien decida, dejar que sea Dios quien juzgue la situación, dejar que sea Él quien te ayude, quien te saque adelante. Si se levanta el mundo, leímos que es necesario que vengan tropiezos. Pero si tú estás confiando en Dios, si tú estás esperando en Él, Él no te desamparará. Él te hará justicia. Tú más bien deberías de venir a Él humillado, reconociéndole. Olvida lo que aquellas personas hicieron, si te condenan, si te juzgan, si te desprecian, cualquier cosa. Tú ponle el nombre a lo que están haciendo contigo estas personas. Tú confía en Dios. Confía en Él. Pero no tomemos el papel de jueces. No tomemos el papel. En verdad, hermano. Porque de esa manera entonces nos encontraremos en la posición de aquel que no descendió justificado. ¿Sí entiendes? Esta persona farisea no descendió justificada. Había hecho mal, quizás no como los pecadores, como dijo él, quizás no como el publicano, pero no hay hombre que no haya faltado delante del Señor. ¿Sí estás aquí? Y por lo tanto deberíamos de entender que más bien debemos de reconocer y humillarnos delante del Señor. Si el que está chueco no se quiere arrepentir, mira, hermano, déjalo. Déjalo en las manos del Señor. De verdad. Ora al Señor, clama al Señor. Quizás Él tenga misericordia. ¿Sí entiendes? Nuestro Señor Jesús, acuérdate, vino a salvar lo que se había perdido. Nuestro Señor Jesucristo dijo: porque no he venido, dice, los sanos no tienen necesidad de doctor, sino Él ha venido a sanar a los enfermos. ¿Sí entiendes? Si tú no reconoces tu enfermedad, no te puedes sanar. Mira, abre tu Biblia en el capítulo 5 de aquí de Lucas. Piensa bien, cuando una persona, hermano,
Miren, el capítulo 5 vamos a leer del versículo 30. Cuando una persona no puede ver su falta, muchas veces yo te lo he dicho, ¿cómo puede arrepentirse? ¿Cómo puede dejar el mal? ¿Sí estás aquí? Cuando una persona a sí mismo se justifica, confía en su propia justicia, en su propia prudencia, en su propia sabiduría, ¿cómo puede apartarse del mal? ¿Sí entiendes? La lección que aprendimos del publicano y del fariseo, nuestro Señor Jesucristo dijo que así es aquel que confía en sí mismo. Una cosa que debemos de aprender es no confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia, sino ¿qué dice el Señor? ¿Sí entiendes? Lee la palabra, escudriña su palabra, acércate a Él con humildad, acércate en oración con mucha humildad. Él es tan bueno que Él en sueños te puede mostrar, Él te puede enseñar por su palabra, o un mensaje aquí, otro mensaje allá, pero eso si tienes un corazón humillado, un corazón sensible. Mire, hermano, una persona que tiene un corazón sensible, humillado, aun cuando no está muy seguro qué está pasando, si está bien o está mal lo que hizo, en su corazón hay una inquietud, una pregunta: ¿hice bien? ¿No hice bien? ¿Qué pasaría? ¿Está bien el asunto como lo hice? ¿Sí estás aquí? Son buenas señales. ¿Te importa todavía cómo estás delante del Señor? Pero si tú, yo creo que estoy bien, ¿y para qué se le quite y esto y aquello? Cuidado. ¿Sí entiendes? Si ya no hay sensibilidad en ti para reconocer que lo que estás haciendo está mal, o tienes una poca de duda si estás bien o mal, y mejor si tienes eso, entras en oración y le preguntas al Señor. Pero si ya no sientes nada, ten cuidado. El fariseo decía que él ayunaba 2 veces a la semana, daba sus diezmos de todo lo que tenía y no era un pecador. ¿Crees que él creía que estaba mal? No, él creía que estaba bien. ¿Sí entiendes? Podemos pensar que estamos bien, pero pidámosle al Señor. Mira el capítulo 5, versículo 30, lo tienes. Dice: y los escribas y los fariseos, una vez más los fariseos, ¿qué dice? Murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué dice, hermano? Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Sino los enfermos. Y mira el 32, no he venido a llamar ¿a qué? A justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero si una persona no entiende que ha hecho mal, ¿cómo podrá arrepentirse? ¿Sí estás aquí, hermano? Este es un punto en verdad tan importante, porque no podemos humillarnos, no podemos venir al arrepentimiento si no entendemos que estamos mal. ¿Sí estás aquí? Para poder entender que estamos mal, necesitamos ser muy sensibles y pedirle ayuda al Espíritu Santo. ¿Sí estás aquí, hermano? Si te importa saber cómo estás delante del Señor, pon tu corazón sensible. Habla con el Señor. No ocupas echar gritos. En tu corazón habla con el Señor. Habla con tu Dios. Pregúntale si está bien lo que hiciste, si está bien cómo estás hablando, cómo estás reaccionando, cómo, lo que sea, lo que has hecho. Quizás no te conteste en ese momento, quizás, no es que no lo puede hacer, Él lo hace. Quizás en sueños te lo va a decir,
o en unos días, pero Él es tan bueno que te va a enseñar. Cuando tú en tu corazón sientes el deseo de estar derecho delante de Él. ¿Sí estás aquí? Pero si tú endureces tu corazón, ni creas que te lo va a estar enseñando. Sí te va a decir cuando estés bien chueco, te va a decir que te vas a perder o que te va a pasar o que te viene el mal o cualquier cosa. Pero yo estoy hablando desde antes, que tú tengas esa sensibilidad, esa comunión con Él, que tengas un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Que cuando Él te hable, tú reconozcas, estoy mal. Te arrepientes, vienes Él humillado, tranquilo, tranquila, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay un anhelo de estar bien delante del Señor. ¿Sí entiendes? Él pidió que fuéramos rectos y perfectos delante de Él. No es nuestro trabajo juzgar, pero con esto no estoy diciendo que el que anda chueco todavía tenga el descaro de decir, no me juzgues, tú vive como quieras, tú haces lo que tú quieras y yo vivo como yo quiera. No, no podemos hablar de esa manera. ¿Sí entiendes? Mira, déjate leo aquí en Efesios, capítulo 1. Versículo 3. ¿Lo tienes? Pensemos, mira, nuestro trabajo es orar, pedirle al Señor, humillarnos y reconocer cuánto le necesitamos. El que quiera andar chueco, déjalo a un ladito. Pero el que anda chueco, que ni se justifique diciendo, tú vive como tú quieras, tú hazle como tú quieras, cada quien como él quiera y cosas de esas. ¿Sí entiendes? Es mejor que reconozcamos y vengamos humillados a nuestro Dios. Él para eso murió, para darnos salvación, para darnos vida. Que las personas se levantan, que se levanten. Hermano, ¿quién es el que salva? Yo no te voy a salvar. ¿Sí estás aquí? Yo soy un necesitado del Señor. ¿Quién es el que te juzga? Yo no te voy a juzgar. Hay alguien que nos va a juzgar. ¿Sí entiendes? ¿Quién es el que te justifica? Yo no te voy a justificar. Hay alguien que murió para podernos justificar. ¿Sí entiendes? Entonces preocupémonos cómo estamos delante de Él. Mira, lo tienes, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermano? Mira, hermano, si nosotros hemos alcanzado misericordia, aunque éramos lo que éramos, aunque andábamos chuecos, como quiera que le quieras llamar, pecadores y lo que sea, si Dios tuvo misericordia de nosotros, la tuvo con un propósito. No nos llamó nomás para que estemos aquí o para que nos perdamos. Ya leímos que no es la voluntad de Dios que nos perdamos. ¿Sí entiendes? Más bien Él quiere que vengamos al arrepentimiento. Y no solo eso, dice, para que fuésemos santos, ¿y qué más? Y sin mancha delante de Él. Mira, hermano, para que nosotros podamos hacer corrección, la palabra del Señor nos enseña que en nosotros debe de haber perfección. ¿Sí entiendes? Mira,
Abre tu Biblia aquí atrásito. En 2 de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Piensa bien, esto es lo que dice la palabra. Lo que cada quien ya quiera decir, eso ya es de cada quien. Pero vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes, hermano? 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, ¿qué dice? Mira, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quizás a ti te gusta lo que leímos antes, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso no sucederá si no eres obediente. ¿Sí estás aquí? Porque declaramos versículos de poder, declaramos versículos de victoria y declaramos cosas, pero no hay obediencia. Y estamos leyendo al final del 5, y llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, aquí es cuando nosotros ya vamos obedeciendo, y aún lo que viene en nuestra mente, lo agarramos, lo atamos o lo sujetamos, y no dejamos que eso nos controle, sino que lo vamos a sujetar a la obediencia al Señor. Si lo que estoy pensando no agrada al Señor, lo tengo que agarrar y echarlo de mí. ¿Sí estás aquí? ¿Sí estás aquí, hermano, hermana? Piensa bien, porque lo que está adelante, que leímos el 3 y el 4, todos dicen eso. Tenemos autoridad, tenemos nosotros, nuestras armas son poderosas. Sí, pero si hay esto, si hay obediencia, dice el 6. ¿Qué dice el 6, hermano? ¿Sí lo leyeron? Como 2 personas se me hace. Gloria a Dios. Déjaselo, leo yo. Ya están cansados. Mira bien, dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia. Ahí todos queremos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren castigar la desobediencia? ¿Verdad que ahí todos queremos castigar al que es desobediente? Pero ¿cuándo vamos a castigar al que es desobediente? ¿Qué dice? Entonces no califico. ¿Sí entendiste? ¿Sí estás aquí? No, hermano. Está muy difícil. Mire, hermano, ¿cómo yo voy a decir algo si en mí no hay obediencia? ¿Cómo yo voy a castigar la desobediencia si en mí no hay obediencia? Es lo que está diciendo, ¿lo entiendes? ¿Sí estás aquí? Si yo juzgo, acuso, ataco y digo y tantas cosas, pero yo soy desobediente, quizás ustedes no miran que soy desobediente, pero hay alguien que sabe que soy desobediente. ¿Sí estás aquí? Entonces, antes de levantarme y decir como sea, con temor, con humildad, debo de acercarme al Señor y pedirle misericordia. Porque soy una persona necesitada como tú y como cualquier otro. ¿Sí entiendes? Y si no entendemos esto, por eso Santiago dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, muchos de vosotros maestros, porque sabéis que tendremos mayor condenación. Porque si tratamos de decir y de juzgar y de atacar y de condenar y de determinar que esto y que lo otro, y no lo hacemos con temor delante de la presencia del Señor, estamos en un peligro grave. ¿Sí estás aquí? No es un juego.
Por eso sí te estoy diciendo, la palabra lo dice. No podemos hablar como sea. Pidámosle al Señor ayuda. No podemos juzgar esta situación o la otra. Si tú estás ya listo, porque mira hermano, yo he escuchado muchos, nuestras armas no son carnales sino poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas. ¿Sí estás aquí? Sí, pero ¿cuándo? Cuando seguimos de desobedientes. No, por eso no pasan cosas. Temamos al Señor, supliquémosle que nos ayude, porque nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestra desobediencia delante de Él está. ¿Sí estás aquí? ¿Sí estás aquí, hermano? Y si no, eso traerá consecuencias. Mira, abre tu Biblia en Romanos, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Escogido fui en Dios, nada me faltará. ¿Sí han escuchado ese corito? Deberías estar contento, hermano. Contento, contenta. Ni las fuerzas de este mundo, nada podrá con nosotros. Si tú crees, confía en Él, cree en Él, que se levanten, déjalos. Busca al Señor, sujétate a Él. Mira hermano, debemos de empezar del principio, de abajo, humillándonos a Él, sirviéndole. Él lo dijo en varias ocasiones: los que son pequeños aquí, los que se hacen pequeños serán grandes o son grandes en el reino de los cielos. Pero el que se enaltece aquí es pequeño en el reino de los cielos. ¿Sí entiendes? Mira, vamos a leer capítulo 5 de Romanos, versículo 6. ¿Lo tienes? Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Sí entiendes? Porque Cristo, cuando aún éramos, está hablando de nosotros. ¿Sí entiendes? Débiles, a su tiempo murió por nosotros. Entonces, ¿será nuestro trabajo juzgar a los demás? No, si lo que hemos recibido, lo hemos recibido de gracia. No lo hemos ganado. Y si lo hemos recibido, ¿por qué vamos a juzgar a los demás? No, hay que orar, hay que pedirle al Señor. Mira hermano, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas al Señor. Si eso no te lo pones en tu corazón, seguirás tú diciendo de aquel y del otro. No digas de aquel ni del otro. Mira cómo tú estás para que el día del Señor puedas entrar delante de su presencia. ¿Sí estás aquí? Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, a lo mejor alguno se anima a morir por una persona buena, pero nuestro Señor Jesucristo murió por los impíos. Dice el 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos ¿qué? ¿Sí entiendes? Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos
por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si esto, hermano, no lo has entendido y no has tenido esa reconciliación, no has venido humillado, arrepentido, no has venido haciendo cuentas con el Señor, debes de entenderlo. Porque para eso pagó el precio nuestro Señor Jesucristo, para que estemos reconciliados con el Padre, a cada día, a cada momento, en cada situación. En la primera carta de Juan nos dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Sí entiendes? Entonces, no es la voluntad del Padre que pequemos, no es la voluntad del Padre que nos apartemos, que nos perdamos, más bien que vengamos humillados, que reconozcamos nuestras faltas, que le supliquemos que nos ayude. No somos mejores, yo no soy mejor que tú. Nadie es mejor que nadie. Aquella persona que se cree superior a los demás no ha entendido la necesidad que tiene de Dios. Y si dice, yo sé que necesito a Dios, pero de todas maneras te tengo que castigar. Cuidado. Podemos decir que sí somos necesitados de Dios de labios, porque Israel honraba a Dios de ¿cómo? ¿Cómo, hermano? De labios. El fariseo, yo ayuno 2 veces a la semana, oraba, pagaba sus diezmos de todo su trabajo. ¿Pero eso es lo que Dios quería? No. Que nos humillemos. En cada momento, humíllate delante del Señor. Si te hicieron, humíllate delante del Señor, pídele que te ayude a no sentir, a no mirar, que te ayude, que guarde tu corazón, que te ayude para que tu corazón esté sano en el día de la venida del Señor. Si estás aquí, acuérdate, antes de decir algo, miremos si nuestra obediencia ha sido perfecta. Si estás aquí, que no seamos prontos para hablar. Pidamos la ayuda al Señor. Todos le necesitamos a Él. Quien pagó el precio es Jesús. Quien nos rescató, quien nos redimió, quien nos justificó es Jesús. Y el que va a juzgar al final es Él. Entonces dejémosle todo al Señor, hagamos nuestro trabajo y que Él sea quien decida. ¿Sí entiendes? Te voy a dejar con esto, que el Señor te bendiga.